Saludos, les damos la más cordial bienvenida a la Unión Decide. Hoy nos acompañan dos invitados, el candidato presidencial Álvaro Ramos Chávez y el aspirante a diputado por Cartago, don Salvador Padilla, ambos del Partido Liberación Nacional. Bienvenidos a la Unión Decide. Agradecemos su disposición para escuchar y responder las inquietudes de nuestra gente. Don Álvaro, buenos días. Para comenzar, ¿quién es Álvaro Ramos y qué le motiva a competir por la presidencia en este 2026? Sí, muchísimas gracias, don Leonardo. Muchas gracias por este espacio. Pues yo soy una persona que se dedicó la mayor parte de su vida, en parte impulsado por haber nacido sordo y haberme beneficiado de un programa muy importante que hubo en la escuela Centeno Well, una escuela especializada en personas con discapacidad. Los niños sordos tienen una ventana muy pequeña para aprender a hablar. Si antes de los 6 años no aprendemos a hablar, nunca aprendemos a hablar. Entonces son años críticos, es una intervención educativa crítica y yo me beneficié de ella, obviamente con mucho respaldo de mi familia y todo lo demás, pero al final es un conocimiento especializado cómo enseñarle a un niño sordo a hablar. Años después de que yo pude estar en este programa, lo cerraron por falta de recursos en el MEP y lo convirtieron en estos programas donde solo se enseña a los niños sordos a hablar por señas. Y durante esa época de los recortes presupuestarios, muchísimos niños no pudieron aprender a hablar como aprendí yo. Más o menos como en el 2004, 2005, se retomó la oralización en la parte pública. Para entonces ya muchos niños habían perdido la oportunidad. Y entonces lo que me parece interesante es que se vuelve como un microcosmo de lo que nos está pasando una y otra vez. Pensé que ya habíamos aprendido la lección de esos programas de ajuste estructural que hicieron que muchos jóvenes perdieran sus oportunidades, no solo los sordos, todos. Y entonces lo estamos repitiendo. Pero como le digo yo a la gente, además de que la gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de que los asalten, estamos con cifras récord de homicidios, 4 años récord de homicidios han sido los 4 últimos años. Además de todo eso, hemos recortado el gasto en educación. Le cuento a la gente, mi hija mayor tiene 8 años, todos los años de su vida le han recortado el presupuesto a la educación pública. Y yo, para subrayar el horror de lo que eso es, yo digo, cuando mi hija cumplió 1 año, bajaron el presupuesto. Cuando cumplió 2, lo volvieron a bajar. Cuando cumplió 3, lo volvieron a bajar. Cuando cumplió 4, lo volvieron a bajar. Cuando cumplió 5, lo volvieron a bajar. Cuando cumplió 6, lo volvieron a bajar. Cuando cumplió 7, lo volvieron a bajar. Cuando cumplió 8, lo volvieron a bajar. Cuando cumpla 9 lo van a haber vuelto a bajar. Mi intención es que cuando cumpla 10 no vuelva a bajar. Pero no es justo con los niños. Y entonces ese es el tipo de cosas que me motivan a haber entrado en esto. Genuinamente he estudiado toda la vida en pensar cómo ayuda uno a resolver los problemas, cómo logramos una mayor representatividad de la gente para que participe en la solución de los problemas. Estos son mis objetivos y por eso estoy en esto. Muchas gracias. Don Salvador Padilla también nos está acompañando, que es candidato al segundo lugar por la provincia de Cartago para la Asamblea Legislativa. Don Salvador, siguiendo la línea de la pregunta, ¿cuáles han sido sus motivaciones para ingresar a la política y qué podemos esperar los pilaricos sobre su gestión en el Congreso? Buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia. El medio Crónicas de la Unión y ahora este programa especial que realizan me parece de suma importancia para que la ciudadanía pueda conocer mejor a sus representantes o aspirantes a ello. Y por supuesto a quien nos gobernará en los próximos 4 años, que en este caso será don Álvaro Ramos, si me permiten las apuestas. Eh, ¿Por qué estoy aquí? Bueno, mi nombre es Salvador Padilla, yo soy criado y formado en la provincia de Cartago, mi familia es de Cartago. Soy licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero
una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, con una beca a la cual apliqué del gobierno colombiano y me fue otorgada por méritos. Em, También, en mi juventud, en mis años mozos, estuve relacionado a los equipos deportivos, sobre todo en natación y boxeo. Ahí pude tener cierto acercamiento. Recuerdo que en mis clases de boxeo asistían personas que inclusive tenían que en el Comité de Deportes de Cartago tenían que entrenar con zapatos porque no tenían implementos deportivos. Creo que desde ahí, y además de ser egresado del Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, donde uno convive con personas de todos los estratos sociales igualmente, eso me permitió ver muchas realidades desde niño y adolescente, tanto en el deporte como en mi parte educativa, diferentes realidades que existían, gente que tenía más acceso a oportunidades, otras que tenían menos, otras que venían de hogares muy pobres, pero estaban teniendo la oportunidad de estudiar. Es decir, me relacioné con mucha gente diversa y eso me dio cierta sensibilidad desde muy pequeño de querer mejorar mi entorno. Y a mí me dijeron en las primeras veces, cuando quise participar en política ya hace varios años, eh, que para estar en política uno tenía que aportar, que tenía que prepararse para aportar. Y de ahí fue que me empecé a preparar y empecé a participar en procesos políticos desde muy joven, en una actividad que es, digo yo, un deporte de contacto, pero que vale la pena. La actividad política es una actividad ruda, pero que vale la pena si uno tiene el norte muy claro de las cosas que quieren hacer. En cuanto a qué pueden esperar los pilaricos, bueno, yo conozco muy bien el Cantón de la Unión. Tuve la oportunidad de trabajar yo soy asesor de carrera en la Asamblea Legislativa, tuve la oportunidad para trabajar con don Luis Fernando Chacón, quien era diputado representante y fue también varias veces integrante del gobierno local, y conozco bien la relación y me adoptaron los pilaricos casi que como pilarico, aunque soy de Cantón Central de Cartago, pero mi idea es poder representarles de una manera digna en la Asamblea Legislativa cuando lleguemos. Perfecto. Don Álvaro, así como lo mencionó anteriormente, según datos oficiales, la Unión es el segundo cantón con un aumento del 12% en relación al año anterior con problemas de seguridad ciudadana. ¿Qué medidas en concretas implementará su gobierno para atender a toda esta problemática? Muchas gracias, Mara. Principalmente, lo primero es, no se puede hacer chocolate sin cacao, hay que devolverle los recursos a la seguridad. Yo siempre le digo a la gente, en el primer lugar de San José está el exministro Nogui Acosta, que una y otra vez negaba el dinero para la seguridad. Nosotros vimos el otro día cómo el OIJ hizo uno de los operativos más grandes en la historia de Costa Rica para poder desarticular un peligrosísimo cartel, y Nogui Acosta una y otra vez le negó ¿cómo se llama? El presupuesto al OIJ, al descaro, que incluso un día estaba diciendo que no había dinero y mataron al subdirector del OIJ en Guapiles, don Gainer Zamora, y al día siguiente dijo que si había 9.000 millones de colones. En nuestro gobierno nosotros no vamos a estar en esos jueguitos, nosotros sí le vamos a dar todos los recursos al OIJ, a la fiscalía, y vamos a respaldar el trabajo de ellos desde la policía. En segundo lugar, nosotros tenemos clarísimo, y siempre digo esto, vamos a ver, las organizaciones criminales están reclutando a nuestros jóvenes a la salida de las escuelas, a la salida de los colegios. Entonces nuestro compromiso es tener presencia policial y cámaras en todas las escuelas y colegios para estar empezando a frenar esta ola de crimen. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con lo que llamamos el proyecto C5. O sea, esa cámara, ese policía, van a estar todos conectados y coordinados a un cerebro computarizado central
que maneja toda esa información de las cámaras y las procesa con inteligencia artificial para ir identificando patrones recurrentes, gente que se acerca a la hora de la salida del colegio y va, digamos, haciendo ese proceso de reclutamiento o inducción a las drogas y que después termina en violencia. Lógicamente no puedes evitar tener que necesitar más policías. Estimamos que se necesitan 6.000 policías adicionales durante los próximos 4 años y nosotros estamos actuando desde ya. No estamos esperando a estar ahí el 1 de mayo. Mi gente ya coordinó con la actual fracción del PLN y gestionamos 1.500 plazas adicionales de policías para el próximo año. Entonces, desde el día 1 ya vamos a tener más recursos y más posibilidades de contratar policías para tener más presencia policial. Entonces nosotros no nos quedamos hablando, ya empezamos a movernos para que haya más seguridad desde el primer día. Y obviamente cuando hablan de una mega cárcel, todos aquí en Costa Rica sabemos que eso no es realista ni prudente. Lo que sí se puede hacer es un módulo multipiso, un rascacielos carcelario en la Reforma, donde pueden haber 1.000 unidades adicionales para evitar que estén soltando a los delincuentes por falta de espacio, por hacinamiento. Ahora, eso es solo una cara de la moneda, la cara de la policía, de la represión policial. Hay otra cara, que es la cara social, que es la cara de más oportunidades educativas, como estábamos hablando ahora, invertir más en educación. Ahora Salvador mencionó que se graduó del Liceo Experimental Bilingüe de Figueres. Esa es una historia de éxito. Ese es un magnífico colegio. Tenemos que repetir nuestras historias de éxito. Si las tenemos colegios científicos excelentes, tenemos el Tecnológico de Cartago. O sea, cuando uno empieza a visualizar todas las opciones de calidad que hay, la única pregunta es por qué no las estamos repitiendo, por qué no las estamos multiplicando. Del tecnológico la gente se gradúa con un 95% de empleo. ¿Por qué no soñamos en grande? Intentamos repetir eso en todo el país, que todos los muchachos que se gradúan de colegios vocacionales, técnicos, científicos, de las universidades públicas, privadas, tengan 95% de trabajo. Yo estoy completamente seguro de que si tuviéramos eso en todo el país, no, no habría ningún problema de crimen. Muchas gracias. Don Salvador, como posible diputado, ¿qué iniciativas legislativas promoverá para generar empleo de calidad en los cantones como La Unión y fomentar así también el emprendimiento local? Sí, muchas gracias. Bueno, es importante, para el tema del empleo es muy importante replicar modelos de éxitos que creo que lo han sido por ejemplo, ahora que don Álvaro mencionaba casos de éxito, el caso de la zona económica especial de Cartago, por ejemplo, que involucra tanto a la academia, tenemos al TEC, que es una institución cartaginesa, es una institución también de las y los pilaricos, que pueda generarse un modelo de atracción de inversiones que involucre al gobierno local, que involucre al gobierno nacional, que involucre a empresas que están buscando talento y lo tienen, y que puedan combinarse todos esos esfuerzos para resolver el tema de la empleabilidad, que por cierto repercute mucho en el tema de la seguridad que antes mencionaba don Álvaro, a propósito de que el Cantón de la Unión es uno de los cantones más violentos, y yo estoy seguro que ustedes lo saben, como con el periodismo investigativo que realizan, es uno de los cantones más violentos e inseguros del país. Y eso pasa también por no tener soluciones eh, opciones de empleo, de generación de empleo propios en el cantón. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo Curridabat, uno puede notar el cambio cuando uno entra a la Unión y cuando sale de Curridabat, cómo Curridabat tiene quizá una economía mucho más pujante y a pocos metros está la Unión y quizá está un poco más rezagada, pese a que están regionalizadas la Unión y Curridabat. Eso a mí me llama poderosamente la atención, y creo que eso pasa también inclusive
por no seguir cargando de impuestos a los patentados de la Unión. Y ahí, por ejemplo, yo sí de una vez les digo que yo no estaría de acuerdo con el proyecto de ley que pretende aumentar los impuestos de bienes inmuebles, un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio. Yo considero que si bien el tema ambiental en la carpintería es sumamente grave, yo creo que para fomentar la generación de riqueza y la atracción de inversiones y empleo, no se le puede cargar esto más a los contribuyentes de la Unión. Entonces, más o menos por ahí es un tema bastante amplio, pero les doy una pincelada de cuáles son algunas de las ideas que tenemos y algunas de las posiciones que desde una vez asumimos ese compromiso, no más impuestos para la Unión. Muchísimas gracias, don Salvador. Mire, ligado a este tema, me llama poderosamente la atención para hacer una introducción a lo que continúo. Don Álvaro menciona justamente que la ola de crímenes y demás que se da en el país, el reclutamiento de jóvenes por bandas armadas y demás, y don Salvador nos habla de la generación de empleo como una de las temáticas más importantes a asumir justamente para evitar que la juventud se desvíe en estos casos. Me llama poderosamente la atención, don Salvador, cuando usted hace la comparación de lo que es cruzar la frontera entre Curridabat y la Unión. Y es un tema que queremos abordar más adelante, pero recordar que la Unión es un cantón que ha estado bajo el gobierno de Liberación Nacional en los últimos 20 años a nivel local. Entonces es importante también recabar toda esta información que nos interesa en el cantón. Pero específicamente y siguiendo con el tema, don Álvaro, tenga usted la bondad. ¿Cuál es su plan de generación de empleo para la provincia de Cartago y para este cantón de la Unión en particular? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que los muchachos tengan empleo, don Álvaro? Sí, muchas gracias. Creo que eso uno le tiene que entrar por varios lados. La primera variable siempre va a ser enchufar o ligar más de cerca el proceso educativo al proceso productivo. Por ejemplo, con la educación dual, donde haya una dinámica que desde que el muchacho está estudiando ya vaya muy encaminado a obtener trabajo, que ese es el modelo en Europa y otros lugares, y por lo tanto es una parte donde nosotros no hemos tenido como la claridad de la importancia de la educación dual, de ese proceso del maestro y al aprendiz participando en una empresa, y entonces que obtienen empleo muy fácilmente en vez de esta dinámica donde la persona se gradúa y después tiene que buscar empleo en alguna parte. Eso, digamos, desde una perspectiva muy puramente de mecánica individual, pero desde una perspectiva de cómo vamos a generar muchos empleos, cómo vamos a generar muchas más empresas. Eso tiene mucho que ver con una visión que nosotros le decimos de ecosistemas productivos, ¿verdad? Y la diferencia yo la trato de hacer, por ejemplo, con un modelo donde empuja solo una pyme, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Promuevo todas las pymes, hagan lo que hagan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ocurrir que hay un montón de pequeñas y medianas empresas que empiezan haciendo algo y se quedan solitas. Por ejemplo, no sé, se ponen a hacer candela y hacen las candelas y ahí quedan, solo haciendo las candelas, pero no existe un ecosistema de candelas alrededor de ellos. Y eso generalmente provoca que la cadena de valor se interrumpa o sea muy corta. En cambio, si tenemos una visión de ecosistemas productivos, empiezas a encadenar todo. Voy dando un ejemplo. En la región en general de Cartago, nosotros tenemos un motor muy importante que es la agroindustria, pero ha sido descuidada durante mucho tiempo. Pero entonces cuando uno dice, ok, ¿qué es lo que requiere la agroindustria? Resulta que vos vas a necesitar, número uno, por ejemplo, un modelo financiero distinto. Si tenés un modelo financiero que favorece prestar para un carro, por encima de prestar para poder hacer producción agrícola, ya por ahí va mal. Entonces, digamos, si estás enfocado, o sea, obviamente, si lo que queremos es que todo el mundo tenga un carro y prestemos carro, todo bien, pero si el enfoque, bueno, queremos un modelo donde vas a tener un ecosistema agrícola, pues, ¿qué vas a hacer con el sistema financiero? Vas a fortalecer
el sistema de banca de desarrollo, vas a buscar fondos para los agricultores, tenés que ir construyendo ese sistema financiero, tenés que ver qué haces en el MAC, pero no es solamente reformemos el MAC, tenés que decir, no, suave, hay que hacer un trabajo fino de cómo tener ese personal especializado en el MAC, que visite las fincas, que acompañe, que tenga la capacidad técnica. Eso solo lo haces, por ejemplo, con una reforma al servicio civil, que en la ley de empleo público se hizo una reforma muy orientada solamente a la contención salarial, desde la perspectiva puramente fiscal, y no desde una perspectiva de gestión del talento humano en el sector público. Bueno, entonces ese tipo de ajustes hay que irlos haciendo y ahí yo obviamente cuento con Salvador para que nos apoye en esas reformas legales para la ley de empleo público, para tener esa construcción de capacidad técnica en lugares como el MAN. Obviamente, no me estoy refiriendo a que solo vamos a ayudar el agro, pero es la visión país de, ok, si vamos a apostar fuerte por agroindustria, si vamos a apostar fuerte por turismo, si vamos a apostar fuerte por el ecosistema productivo de ciencias de la vida que tiene mucha presencia en Cartago, que hay muchas multinacionales que producen insumos médicos, que producen fármacos, que producen servicios médicos en general. Entonces, ahora sí, si estamos enfocados en que queremos agroindustria, ciencias de la vida, exportación de productos y servicios médicos y queremos turismo, entonces cuando juntas todo eso, tenés que decir, hey, un momento, ¿cuál es nuestra política económica? ¿Cuál es nuestra política monetaria orientada a eso? Y resulta que llevamos 4 años de una política monetaria que tiene tasas de interés altísimas y un tipo de cambio bajísimo. Y eso está destruyendo toda la producción nacional, está destruyendo el turismo, está destruyendo la agroindustria y está destruyendo poco a poco la capacidad de nuestro motor de ciencias de la vida y zona franca. Entonces hay una incoherencia fundamental entre, ok, cuál es nuestra construcción de capacidad productiva de generación de empleo y cuáles son nuestras decisiones como país a nivel de política monetaria. Entonces, en resumen, yo lo que invito es en nuestro gobierno, acompañado por Salvador en la Asamblea Legislativa, nuestro trabajo va a ser, ok, devolver esa coherencia, que el sistema educativo esté formando la gente que requieren estos sectores, estas apuestas productivas que vamos a hacer. Reitero, turismo, agroindustria, ciencias de la vida, formemos la gente que eso requiere, tengamos la política macroeconómica que eso requiere, tengamos la política financiera que eso requiere, construyamos la capacidad técnica del Estado que eso requiere, ¿verdad? Tengamos los espacios de diálogo permanente que requieren esos sectores para que le comuniquen sus necesidades al Estado, tengamos la construcción de infraestructura que esa gente requiere. Y ese es un punto que es bastante más fino de lo que parece, como le digo yo a la gente, a veces una industria requiere más energía, a veces una industria requiere más agua, a veces requiere vías, ¿cómo se llama? Carreteras mejores, a veces lo que requiere es un puerto muy eficiente, dependiendo de cuál es el conjunto de necesidades, una un gobierno que tiene claridad que está tratando de promover o impulsar a nivel de empleo y de producción, pues realiza todos los ajustes acordes a esa necesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Álvaro, ay, no, disculpe, es para don Salvador. Usted como vecino de Cartago conoce el problema de congestionamiento que tenemos en nuestras vías. Para esto, la ampliación de la ruta Florencio del Castillo es urgente en la Unión y también para los vecinos de Cartago. ¿Cómo gestionará desde la Asamblea Legislativa el financiamiento y la priorización de esta obra? Gracias, sí. Efectivamente, el tema de la movilidad en un cantón como el de La Unión y en Cartago en general va muy ligado a la Florencio del Castillo. La Florencio del Castillo es la ruta número 2 del país. Es una de las arterias más importantes, no solo porque atraviesa la provincia de Cartago, la comunica con la capital, con la provincia de San José, sino que también pasa por comunica al este del país, Pérez Celedón y otras zonas que utilizan esa parte de la Interamericana. Bueno, esta ruta
no requiere obras de a poquitos, le digo yo. Es decir, vemos cómo el gobierno termina, digamos, una parte que venía avanzada ya, que era el inicio, digamos, lo que conecta Curridabat con Cartago. También empieza Taras la Lima, pero bueno, esas obras, primero, bueno, creo que salió más rápido la primera. Hago suposición yo porque el presidente vive en Monterán y le queda mucho más cerca y más rápido y ocupaba llegar más rápido a la casa y por eso solo se abocó a esa obra. Por el lado de Tara la Lima, obras aisladas de ese tipo sí son importantes, han sido desastrosas, la obra de Tara la Lima ha sido desastrosa. eh, Podemos ver que fue una obra con sobrecostos que debió haber sido terminada hace 3 años y ya lleva 5, es decir, estaba programada para terminarse en 2 y lleva 5. Este problema empezó no solo con ese gobierno que lo agravó, sino con el gobierno del Partido Acción Ciudadana, que gestionó mal la obra, entonces ha sido una obra mucho más costosa. No se han dado, el MOB no, ha sido negligente en emitir o en investigar sanciones al respecto. También el tema... de los sobrecostos ha salido mucho más cara e inclusive ya la recortaron, ya, ya le quitaron un nivel. Entonces, cuando esta obra se termine, ya, además de que ya está colapsada y su construcción ha sido todo un tema, ya va a estar en un nivel de servicio no apto. Con esto quiero decir que la Florencio del Castillo, bueno, inclusive en la Asamblea Legislativa se han tratado de gestionar vía ley eh, fideicomisos vía ley, que yo no creo que es lo más apropiado, como alguna vez se promovió un fideicomiso para la construcción de la Florencio del Castillo. Yo creo en este caso que lo que se debe hacer es una alianza público-privada y una alianza que funcione, y sobre todo desde la Asamblea Legislativa y en un eventual gobierno de don Álvaro, yo esperaría que la Florencio del Castillo sea una de las rutas prioritarias a atender, no solo para la Unión y Cartago, sino para todo el país. Porque cuando colapsa la Florencio, ustedes que viven en la Unión, se dan cuenta cómo colapsa también el tránsito por Tres Ríos y las zonas. Es una ruta alterna, la de Tres Ríos, y colapsa y eso genera un caos vial mucho mayor al ya existente. Entonces, además del seguimiento y la presión que se le puede hacer eh, desde la Asamblea Legislativa como control político, que es una de las funciones constitucionales de las diputaciones, dar feroz seguimiento a que esta obra sea atendida de verdad por las autoridades del gobierno nacional, que son las llamadas a resolver y no han resuelto. Es una promesa que viene dándose de gobiernos atrás de la Florencio del Castillo y nos han dado a tolillo con el dedo. Gracias. Don Álvaro, el proyecto Orosi 2 es crucial para el suministro de agua a futuro. Asegura a la población cartaginesa que contará con un porcentaje de líquido vital una vez que se ejecute el proyecto. Bueno, si se ejecuta en algún momento. Sí, por supuesto. De hecho, el tema del recurso hídrico es uno de los prioritarios a nivel nacional. A todos lados que voy, siempre la historia es la misma, que los desarrollos se frenan por falta de bajas de agua, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da cuenta que genuinamente es una catástrofe que la actual administración frenase Orosi 2, que ya iba muy avanzado. Nosotros, y ahora que Salvador hablaba de la Florencio del Castillo, y hemos ido como, yo en esto tal vez trato de ser muy metódico, muy sistemático. Si uno viera que en todo el país se están haciendo las obras y el problema es la Florencio del Castillo o el problema es Orosi 2, uno dice, bueno, parece un problema focalizado en Cartago, pero no, la evidencia toda muestra que tenemos problemas de agua en Limón, tenemos problemas de agua en San Vito, tenemos problemas de agua en Cartago. Tenemos problemas de cafeteras en la Florencio, tenemos problemas de cafeteras en Limonal Barranca, tenemos problemas de cafeteras en San Carlos, tenemos problemas de cafeteras en la 32. Bueno, y podría seguir, pero creo que ya me di a entender que uno va viendo
que hay un problema sistémico, no es un problema puntual de un proyecto puntual que, qué sé yo, apareció, no sé, por decir algo, aparecieron restos indígenas en la Florencio del Castillo, por eso no podemos terminarla. Mira que cuando eso ocurre uno dice, ok, es una situación puntual o particular. No, aquí es, todas las carreteras tienen problemas, todos los sistemas de agua están teniendo problemas. Entonces nosotros diagnosticamos que eso tiene que arreglarse. Hay de nuevo un rol muy importante para Salvador. Hay que reformar nuestra ley de expropiaciones, hay que reformar nuestra ley de contratación pública, sobre todo para diferenciar lo que es la compra pública ordinaria, ¿verdad? Cuando una escuela manda a comprar, no sé, más papel higiénico, a cuáles van a ser los procesos cuando licitamos una obra pública grande, no está genuinamente bien estructurado. Dos, tenemos que, pero ya hablamos de expropiaciones, ya hablamos de contratación pública. Tres, alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas pueden ser un factor muy importante en descongestionar la presión fiscal y no permitir que la presión fiscal, que sí la padecemos, nos impida empezar las obras que le urgen a todo el país y que le urgen a Cartago en particular. Pero entonces, ¿qué hacemos con las alianzas público-privadas y por qué no han funcionado bien en el pasado? Cuando hemos estudiado el fenómeno de las concesiones de los últimos años, la gran barrera ha sido el financiamiento. Y cuando digo el financiamiento me refiero a que hay que ver cómo es el proceso. Usted arranca un gran proyecto tipo Orosi 2 o la Florencio del Castillo, lo diseña, lo licita y después la entidad que ganó empieza a tocar las puertas de los bancos a ver si se lo financia. Entonces, por ejemplo, APM Terminals en Limón tardó 13 años desde el inicio hasta el final, y de esos 13 años, 5 fueron tocando puertas al financiamiento en los bancos. Entonces ahí uno dice, pucha, pudiste haberlo cortado 40% si hubieras tenido un proceso de financiamiento eh, más ágil. Y ahí es donde una de mis principales propuestas para la futura legislatura es que autoricen la creación de lo que llamamos el Fondo Soberano de Infraestructura, que será un vehículo jurídico que nos permitirá consolidar muchísimos fondos foráneos y nacionales orientados única y exclusivamente a infraestructura de todo tipo. Ahí sí, hídrica, eléctrica, viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, o llama alta conectividad. Pues entonces, si tenés ese fondo soberano de infraestructura y estimamos que para todas las obras que requiere el país para convertirse en un país desarrollado, se requieren más o menos 25.000 millones de dólares, que suena toda la plata del mundo, es más o menos un 50% del PIB, pero si haces un programa de inversión, de desarrollo, a lo largo de alrededor de unos 15 años, estás hablando básicamente de 3 puntos del PIB por año, y con eso transformarse el país. Y eso es el sueño nuestro, digamos, ir poniendo con gente como Salvador las bases jurídicas para potenciar el desarrollo de Costa Rica. Gracias. Don Salvador, hablemos sobre infraestructura. Sabemos que los desafíos de movilidad en Cartago, más allá de la ampliación de la ruta Florencio del Castillo, el tren ha significado un alivio muy importante para los usuarios. Sin embargo, todavía queda pendiente la ampliación hacia Paraíso y varios horarios y rutas. Esto sigue estando muy limitado. Adicional a esto, también hablemos de la infraestructura del Hospital Maximiliano Peralta. Todo esto requiere mejoras urgentes. ¿Qué podemos esperar los cartagineses sobre estos proyectos? Sí, gracias. Bueno, en el tema del tren, yo recuerdo justamente cuando hice mi licenciatura en la Universidad de Costa Rica, uno de los temas que estudié y abordé como política pública fue la política eh, de transportes del subsector ferroviario. Eso en términos ya de política pública, ese es el nombre correcto de lo que sería el tren. Pero para hablarlo en temas que se pueda comprender mejor, el tren a Paraíso es fundamental y además de obviamente mejorar las condiciones de las carreteras y las calles, que es fundamental y es una responsabilidad que el Estado no puede
evadir. Ya don Álvaro mencionaba muy bien ciertos aspectos que hay que mejorar en la legislación que son de suma importancia y urgencia para atenderlos. El tema del tren no escapa de ello. Creo que el INCOFER tiene una labor muy importante por gestionar el tren. Recuerdo que al inicio de este gobierno se prometió un famoso $1.000.000 para llevar el tren a Paraíso y el presidente hizo alarde, inclusive fue a inaugurarlo allá, a inaugurar el tramo que nunca se construyó. Y eso es muy triste porque para mí el tren no solo debería llegar a Paraíso. Como dirían, yo soy aficionado al cartaginés, ¿verdad? Y nosotros decimos, no me digan iluso por tener una ilusión, pero el tren, por ejemplo, debería expandirse inclusive a zonas como Turrialba y Siquirres, para tener inclusive un canal, y no solo para pasajeros, sino para cargas, para tener otra ruta para personas, suministro y turismo. Eso por un lado. Entonces, gestionaremos todo esto y creo que las reformas que muy bien don Álvaro menciona que hará en su gobierno son de suma importancia para facilitar justamente este tipo de obras que se han prometido y no se han cumplido. Y el tema del hospital, bueno, yo yo no podría decir que voy a empezar a trabajar como diputado cuando llegue a la Asamblea Legislativa, sería mentir porque yo ya he venido trabajando como parte del Frente de Lucha por el Nuevo Hospital Max Peralta. Nosotros fuimos creadores, apoyados por las juntas de salud, incluida la de la Unión y otras, que junto con actores políticos y sociales de toda la provincia nos unimos para dar un empuje al que ya venían dando actores como la Junta de Salud de Cartago para la construcción del nuevo hospital de Cartago. Entonces, pues ayudamos a levantar un movimiento desde la sociedad civil, sin distingo de banderas partidarias ni ideológicas. Entonces, logramos amalgamar eso. Y eso fue muy importante porque el Hospital Maximiliano Peralta no puede esperar más, el nuevo, por supuesto, porque el actual está colapsado y eso no es una mentira para nadie. La Unión tiene una ventaja que sus habitantes pueden ser atendidos en hospitales de San José y viene una nueva clínica y demás, pero los cartagos que somos de Ocho Mogo para el otro lado, inclusive la zona de Pérez Celedón y Los Santos, no corremos quizá con esa misma suerte y nos surge un hospital donde su sala de emergencias va a sonar risible, pero está en emergencias. Entonces es un tema donde se juega la vida de las personas cada día que pasa y no se construye este hospital que el gobierno en su momento torpedió hasta más no poder, hasta que la caja, la institucionalidad de la caja soportó y pudo darle visto bueno. Y estamos seguros que don Álvaro, y lo ha dicho públicamente, hará todo lo posible porque esta obra se construya. Igual yo he peleado por el hospital en las calles y seguiré peleando por el hospital ahora en la Asamblea Legislativa. Muy bien, don Álvaro. Don Álvaro, para nosotros los habitantes del Cantón de la Unión tenemos, igual que muchas comunidades en el país, áreas o lugares específicos que son casi que como vacas sagradas, vamos a decirlo así. A los pilaricos no nos gusta que nos toquen los cerros de la Carpintera, el río Tiribí. Se han dado desastres increíblemente dolosos con sitios como en Yerbabuena, con un tajo que ha hecho estragos dentro de las áreas de conservación y en áreas verdes, muy palpables, muy visibles. Sin embargo, vuelvo a reiterar que este es un cantón que ha estado dirigido y gobernado por el Partido de Liberación Nacional en los últimos 20 años. Y en estos 20 años han proliferado construcciones ilegales en zonas de riesgo y de alta fragilidad ambiental. ¿Qué acciones específicas tiene don Álvaro Ramos y que promoverá en un eventual gobierno suyo para proteger
zonas como los Cerros de la Carpintera y el río Tiribí. Sí, muchas gracias. Me parece aquí de nuevo que este tema de los daños ambientales causados por numerosas construcciones se debe también a la falta de un gobierno nacional de liberación, que por ejemplo los gobiernos de liberación siempre hemos tenido mucha claridad de la necesidad de tener soluciones de vivienda. Y entonces evitarse este problema de los asentamientos que se dan en lugares inapropiados o demasiado cerca a las márgenes de los ríos. Entonces nosotros sí vamos a tener una estrategia muy sistemática y volvemos al mismo tema. Yo en esto soy muy mecánico, ¿verdad? Y me van a ver muy reiterativo con estas cosas. Por ejemplo, si fuera que solo la Unión tiene problemas de planificación territorial, entonces uno dice, bueno, es un problema específico de la Unión, pero resulta que tenemos de 80 y pico municipalidades, la mitad o más no tienen ni siquiera plan regulador. Entonces ahí uno dice, suave, si la mitad de la municipalidad ni siquiera tiene plan regulador, evidentemente tenemos algún problema de coordinación o de la forma en que está diseñada la ley de planificación territorial y de ordenamiento territorial. Mira, entonces a partir de esa lógica, y a mí me lo han dicho en otros cantones, por ejemplo en Heredia, me dicen, "Vea, el problema que tenemos es que un río pasa por varios cantones y uno hace un plan regulador, el otro hace un plan regulador, y que no los coordinan, porque no hay ninguna estructura nacional ni territorial que lo coordine bien, se autoriza construir en un margen del río, en un cantón, cruzar la frontera y el otro margen del río está autorizado y se hace ahí un descuadre a nivel de la, digamos, de cómo fluye el recurso hídrico. Bueno, ese tipo de consideraciones, de nuevo, reitero, ahí es donde tiene que haber un rol nacional de coordinación, no necesariamente imponer nada, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí de sentar a todo el mundo y dialogar cómo vamos a ordenar el territorio costarricense, cómo es que vamos a atender las necesidades de vivienda, de trabajo, de producción, ¿verdad? ¿Qué visión general vamos a tener para que estas cosas caminen? Y yo ahí efectivamente sí creo que ha habido un fallo a nivel de gobierno nacional con el tema de los planes reguladores, y hay que decirlo con todas las letras, y esto es Vox Populi en todos lados. Por ejemplo, mucho del desorden territorial y de planes reguladores que tenemos se debe que en algún momento unos vivillos metieron disposiciones en la ley para generar comisiones extraordinarias a unos pocos consultores que eran los únicos que podían, digamos, participar en los concursos de planes reguladores. Hicieron clavos de oro con eso. Y entonces el país entero, con enormes problemas de vivienda, enormes problemas de asentamientos humanos irregulares, enormes problemas de no tener claridad en qué lugares estamos dispuestos a afectar para poder producir y qué lugares se van a mantener prístinos. Como dice usted, que la carpintera no se toque, perfecto. Entonces, si la comunidad está clarísima que la carpintera no se toca, bueno, ¿dónde vamos a meter a la gente? ¿Dónde vamos a producir? Tenemos que tomar decisiones serias con esa, y no que sean decisiones tomadas por un consultor que logró poner ahí algunas anotaciones en las leyes viejas, y entonces que nadie podía mover un dedo si no era con las decisiones de ese grupito de consultores. Y yo creo que hay que tener como esa claridad a nivel nacional, ¿verdad? Porque aquí muchas veces la gente no, como que no aterriza dónde estuvo el problema y cómo lo vamos a enfrentar. Y por ejemplo, estas conversaciones yo las he tenido con el CFIA, con la Cámara de Construcción, todos dicen, por ahí hay que tener un sistema nacional de planificación territorial, mayor claridad en los requerimientos para los planes reguladores, mayor claridad en cómo va a participar la comunidad, en este caso la comunidad de la Unión, en definir exactamente qué es el plan regulador y qué son los espacios que se van a aceptar y qué no, porque hoy lo que uno percibe es mucha captura a nivel de intereses particulares a nivel nacional. Muchas gracias. Don Salvador, el deporte es clave para prevenir la violencia. ¿Cómo gestionará recursos para mejorar espacios deportivos en la Unión y apoyar a organizaciones comunales deportivas desde la Asamblea? Sí, gracias. Bueno, aquí el tema del deporte, y vean qué interesante cómo todos los temas van concatenados o están relacionados.
el tema del deporte y la recreación, perdón, es de suma importancia para el desarrollo de cualquier comunidad. Como les digo, como exatleta hace unos años, en mis años mozos y pesando mucho menos, cuando era, por ejemplo, boxeador amateur para el Comité de Deportes Cantonal de Cartago y natación, donde no era tan malo. Gané un par de medallas de oro, ¿verdad? En Juegos Nacionales, aunque hubo sí peleas que me sopapearon un poco. Pero con respecto a ello, lo que sí les quisiera decir es que el deporte para mí es clave y debe ser impulsado. Costa Rica actualmente, y ya lo decía don Álvaro, este no es un tema de aislado de la Unión. Costa Rica no tiene un sistema que genere, por ejemplo, atletas de alto rendimiento. Vemos cómo Costa Rica actualmente va a las Olimpiadas y prácticamente, o a las Paralimpiadas para las personas con discapacidad o a competiciones mundiales e inclusive deportistas profesionales como Medallita, que ha sido uno de los mejores boxeadores y es de Cartago. El, eh, Ellos son generados prácticamente que a punta de generación espontánea, por así decirlo. Los deportistas de ahí se hacen ellos mismos porque no reciben apoyo por parte del Estado. No hay un sistema nacional eh, que permita la creación de la generación, perdón, de atletas de alto rendimiento. Y por otra parte tenemos comités de deportes que algunos tenemos la ducha que, por ejemplo, cuando hay alguien muy bueno en un comité de deportes, ese cantón tiene la dicha de que se puedan hacer cosas en ese cantón, pero cuando tiene la mala suerte de que es mal administrado, inclusive se pueden perder fondos públicos destinados para ello. Pero yo creo que parte de la prevención, que don Álvaro también hablaba del tema de la violencia y la prevención inclusive y del tratamiento preventivo para que la gente no caiga en padecimientos como el de las adicciones, las drogas y demás, pasa por fortalecer desde los gobiernos locales hasta el gobierno nacional los sistemas deportivos y de recreación. A mí me han comentado de muchos proyectos que existen para zonas recreativas, para zonas competitivas. Por ejemplo, en la Unión debería haber una piscina de 50 metros, una piscina olímpica. Alguna gente la ha querido impulsar y no se ha podido. Bueno, la municipalidad tiene terrenos para ello que pueden ser gestionados inclusive desde la Asamblea Legislativa, si es del caso, a través de autorizaciones legislativas necesarias y demás, vía ley, para que estos terrenos puedan ser utilizados. Pero efectivamente, el tema del deporte debe ser no solo un tema de recursos, sino también un sistema de gestión y de inversión en un sistema que pueda generar resultados no solo para atletas de alto rendimiento que nos ponen en alto a todos los costarricenses y las costarricenses cuando compiten, sino también de recreación para las personas, inclusive adultas mayores que puedan hacer ejercicios en áreas libres y en áreas seguras. Perfecto. Para don Álvaro Ramos, hablemos ahora sobre cultura. En los últimos años, el recurso destinado al sector de cultura se ha reducido considerablemente, afectando muchas instituciones y comunidades como lo ha sido el CINEM, Parque de la Libertad o escuelas municipales. Se ha visto un notorio impacto positivo en los apoyos que tienen estos territorios. Don Álvaro, ¿cómo propone descentralizar los recursos culturales para los cantones como la Unión puedan desarrollar su potencial artístico? Sí, muchísimas gracias, Mara. Efectivamente, este tema de la cultura es uno que me inquieta mucho. El proyecto Parque de la Libertad es un proyecto maravilloso. Lo que nosotros vemos, y a mí me gusta siempre, o sea, porque vamos a ver, la respuesta fácil sería, sí, sí, claro, vamos a darle más dinero a la cultura, pero hay que decir por qué, o sea, cuál es el principio filosófico detrás de eso. Mi posición en esto es que
lo que hemos visto y el fenómeno del populismo autoritario que estamos viviendo emana esencialmente mucha frustración, particularmente en la clase media costarricense y a nivel mundial, pero hablemos de la de Costa Rica. Esa frustración, pues obviamente viene problemas no resueltos, porque los problemas no se están resolviendo y hay que resolverlos y hay que reconocer eso. Pero claro, aún si decimos, ok, vamos a empezar a resolver los problemas, habrá un tren a Paraíso, vamos a arreglar la Orosi 2, vamos a arreglar la Florencio del Castillo, haremos polideportivos en la Unión, o sea, puedes tener todo eso, pero detrás de eso, al final, ya hay una frustración. Y mi lectura es, el deporte y la cultura permiten expresar, permiten sacar esa frustración y por eso es importante respaldarlo y apoyarlo, porque no es solamente como, bueno, es dinero que metemos en algún lado, no, 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 es que hay un proceso de, y yo siempre lo digo, también complementario a eso, tenemos que entrarle fuerte al tema de salud mental, ¿verdad? Y porque al final las heridas psicológicas que está teniendo la gente, sobre todo después de la pandemia, no son jugando. No las atendemos, no las abordamos como se debería. Yo le digo a la gente que a mí me sorprende que todos estuvimos encerrados casi 2 años y nadie volvió a hablar de eso. El trauma es tan grande que nadie habla de eso. Y entonces eso a mí me tiene inquieto. Por eso es que si queremos retomar el tema de recursos para cultura, recursos para deporte, sobre todo porque son mínimos a la par, digamos, de los recursos de los que sí dispone el país. Y yo sí quiero ser muy reiterativo en que me he convencido que los recursos sí están, que este gobierno le ha mentido a todo el mundo. Mintió en la caja diciendo que la caja estaba quebrada para no hacer el hospital de Cartago y no está quebrada la caja y sí había plata para hacer el hospital de Cartago. Y yo sí creo que han mentido, que no hay plata para seguridad, como mintieron con lo del subdirector de Guapiles, ¿verdad? Que escondieron esos 9.000 millones hasta que no les quedó de otra decir que sí estaban. Y así como han dicho, mentiras con plata para salud, mentiras con plata para seguridad. Estoy convencido que han mentido que no hay plata para educación, que han mentido que no hay plata para cultura, que han mentido que no hay plata para deporte. Yo sí creo que todo ese dinero está. A ver, tampoco es montañas de dinero, pero dinero sí hay, sí podemos ir mejorando las condiciones de la gente. Y finalmente, una parte de tu pregunta es el proceso de descentralización. Estoy completamente convencido de ello también. De hecho, recordar que como mi proyecto es golpear el populismo autoritario, recobrar la fortaleza de la democracia costarricense. Ese es mi proyecto, esa es mi visión política. Yo quiero que el país sea lo menos vulnerable posible al populismo autoritario, a esos ejercicios de centralizar el poder, de que una sola persona decida todo por todos nosotros. Eso es lo que yo quiero evitar. Y bajo esa lógica, la descentralización municipal es fundamental, una descentralización de recursos económicos, de recursos humanos y de competencias jurídicas y capacidad técnica. Y todo eso alrededor de deporte, por supuesto, es especialmente importante. Ahora, también creo que el único camino no es, no es el único camino vía la municipalidad. Hablemos también, por ejemplo, de las asociaciones de desarrollo comunal como una vía a través de las cuales podemos fortalecer mucho la cultura y el deporte en el nivel local. Muchas gracias. Don Álvaro, perdón, para seguir con usted, porque llama poderosamente la atención, no solo mía, sino de los electores en general, una persona que tiene una experiencia de vida quizás salida de lo común, del marco acostumbrado a ver. A ver, don Álvaro, usted mencionaba justamente que uno de sus mayores logros de vida se da desde su infancia al haber superado pues alguna limitación o alguna problemática. No sé cuál será el término más indicado para pues decirlo correctamente. Va a perdonar usted mi ignorancia en ese sentido. Pero esa etapa de superación donde incluso desconocía que hay un plazo, un término hasta de 6 años de edad para superar y demás, pues nos da a reflejar que estamos con una población sumamente interesante en el país de la cual usted viene siendo parte, que principalmente la abarca la ley 7600
que se denomina justamente para asegurar el bienestar del sector de personas con alguna discapacidad y nuestros adultos mayores. A pesar de eso, pues hay todavía algunas falencias dentro de lo que se cumple o en el cumplimiento propio de esa ley. ¿Cómo lograr que a décadas de la aprobación de la ley 7600 sea más efectiva y no caigamos en que sea una letra muerta, don Álvaro? Sí, esa es una maravillosa pregunta, don Marvin. Tal vez efectivamente, mi experiencia propia con todos los sesgos que eso puede implicar y me pareció, le agradezco la gentileza de tratar de ser cauto con cómo decirlo. Yo personalmente, a mí no me importa mucho cómo lo digan, sino sentir yo que es con respeto. Hay otras personas que sí prefieren marcar más la cancha porque tal vez han sentido más irrespeto en el pasado, entonces prefieren definirlo con mucha cautela. En general ahora el término que se usa es personas con discapacidad, ¿verdad? Pero no entremos mucho en ese detalle por ahora. Lo importante acá es, uno, efectivamente, la ley 7600, yo decía que la vulnerabilidad de una persona con discapacidad se vuelve un microcosmos de los problemas del país. ¿Por qué? Porque de alguna manera la 7600 refleja el problema de generar leyes que de alguna manera tratan de abordar la naturaleza de un país muy desigual y que a la hora de su aplicación terminan beneficiando desproporcionadamente al segmento más pudiente. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así muy puntual. La ley 7600 a nivel de movilidad daba esencialmente dos disposiciones. Uno, que la gente con problemas de movilidad pudiese adquirir automóviles con exoneraciones. Y dos, que debía mejorarse el sistema de autobuses y de paradas de buses. Aquí estamos décadas después y se han comprado cientos de carros con exoneraciones que típicamente los compra gente con más poder adquisitivo, no siempre, pero típicamente, pero digamos, y ahora voy a relatar una anécdota alrededor de eso, y la inmensa mayoría, personas con discapacidad o problemas de movilidad, por casi que por definición, tienen ingresos bajos, tienen dificultades en conseguir trabajar, etcétera, etcétera, entonces no tienen la posibilidad de adquirir un carro. Bueno, entonces era muy importante que el sistema de buses, que el sistema de paradas de buses estuviera habilitado para personas con problemas de movilidad. Y eso no es así. Entonces, digamos, para mí esos tipos de elementos son un microcosmo de todo lo demás, de una sociedad que, y don Salvador va para la Asamblea Legislativa, construye un montón de leyes que se quedan en el papel. Uno de mis autores favoritos, Daron Acemoglu, le dice a eso el leviatán de papel, ¿verdad? Tenés esta cosa monstruosa, un estado enorme en el papel, ¿verdad? Pero que en la práctica un montón de sus disposiciones no se cumplen o son flagrantemente incumplidas, ¿verdad? Y aquí estamos efectivamente décadas después, en teoría ningún permisionario de autobuses debió haber visto renovado su permiso, a menos que cumpliera la ley, y aquí estamos siempre posponiendo y posponiendo, ¿verdad? Y ese es solo un ejemplo. Anecdóticamente, yo siempre cuento mi asombro como una vivencia muy personal, que cuando yo estaba de superintendente de pensiones, ¿verdad? Teníamos un sistema de sonido que me permitía a mí enchufar mis audífonos al sistema de sonido de la sala de sesiones. Resulta que nos cambiamos a un edificio nuevo y en el edificio nuevo, ellos sabiendo que había un superintendente de pensiones sordo, no era hipotético, ahí estaba yo, cambiaron el sistema de sonido en el edificio nuevo y yo ya no me podía enchufar al sistema de sonido. Yo les decía, pero no entiendo, ustedes me han visto años usando el sistema de sonido en el edificio viejo, como en el nuevo no lo contemplaron. Bueno, y era esa falta de cuidado, esa falta de preocupación. Y claro, en mi caso yo nací sordo, pero lo simpático del asunto es que había otros funcionarios ¿cómo se llama? En el Consejo de Supervisión Financiera que ya estaban perdiendo el oído por edad, que es un fenómeno cada vez más común. Y eso es un poco, digamos, la metáfora que yo quiero hacer acá, que vean,
aquí el tema de las personas con discapacidad es los que nacimos con una discapacidad, cada vez vamos a ser una minoría cada vez más pequeñita. De hecho, últimamente nacen mucho menos niños sordos. Uno, porque nacen menos niños en general, y dos, porque ya tenemos vacunas para la inmensa mayoría de enfermedades que causaban sordera en neonatos, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, la cantidad de niños que nacen con sordera ha disminuido mucho, por dicha. Pero entonces, ¿quiénes son los sordos hoy? Los adultos mayores. Y todo el mundo va a ser un adulto mayor. Entonces va a haber muchísimas personas que hoy oyen perfectamente, que algún día ya no oirán. Entonces, construir un mundo que es amigable para la persona sorda, amigable para la persona con dificultades para ver, amigable para la persona con dificultades de moverse, es construir un mundo amigable para todos, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar un accidente, todos nosotros estamos envejeciendo, pero entonces yo lo que digo es una verdadera cultura solidaria, una verdadera Costa Rica solidaria, tiene que tener un abordaje integral a esto. Y bueno, obviamente aquí podríamos seguir. Obviamente es un tema muy cercano a mi corazón y por eso yo sí lo tendré muy presente. Gracias. Don Álvaro, en la campaña municipal, el Partido de Liberación Nacional no participó en nuestro debate, fue el único ausente. Y la relación prensa local con la alcaldía y con la municipalidad ha sido tensa. No nos responden mayoritariamente lo que son las consultas. ¿Cuál es su relación actual con la alcaldía de La Unión y su fracción municipal? Bueno, esa es una buena pregunta. Pues yo tengo una dinámica media particular. El otro día bromeaba porque vamos a ver, siempre estuve cercano a Liberación Nacional, pero prácticamente toda mi vida laboral adulta he estado en puestos restringidos políticamente hablando. Tuve más de 2 años de viceministro de Hacienda, 5 años de superintendente de pensiones, un tiempo en la caja, estuve un tiempo laborando como funcionario internacional. Entonces mi capacidad de participar políticamente ha sido muy poca en términos de participar a nivel partidario. Siempre he tenido que participar a nivel más técnico y muy en las sombras, por así decirlo. Y entonces, bajo esa mecánica, puede ser un poco extraño decirlo hoy como candidato de Liberación Nacional, pero a alguien como Salvador le conta que yo realmente empecé este proyecto político hace 10 meses. Entonces yo no tengo una relación fuerte con ningún líder histórico del partido, no tengo una relación fuerte ni siquiera con los líderes locales del partido, más bien la he tenido que construir a lo largo de la campaña. Entonces para mí es muy difícil saber, por ejemplo, qué pasó hace 2 años en la campaña municipal, que yo ni siquiera estaba viviendo aquí, en Costa Rica, ¿verdad? Pero obviamente lo que yo sí le puedo decir es la cultura que quiero implementar en el partido, porque bueno, ahora soy el líder del partido y yo sí tengo ahora derecho a ir diciendo, sin imposiciones, pero sí diciendo, hey, yo creo que debemos ir por aquí, si de verdad nos creemos que el populismo autoritario es un peligro y que Liberación Nacional debe ser el faro, el estandarte de la libertad política en Costa Rica. Eso incluye la libertad de prensa, eso incluye la rendición de cuentas ante la prensa, eso incluye siempre participar dentro de lo razonable, ¿verdad? Porque creo que ustedes tendrán que entender, no digo que haya sido el caso en la elección municipal, por ejemplo, a mí me están invitando a decenas de debates y hay un momento en que no puedes aceptarlos todos, pero dentro de la razonabilidad, siempre dar la cara, siempre rendir cuenta, siempre explicar para qué es que querés asumir el poder, ¿no? Porque aquí estoy yo diciendo, quiero que voten por mí para yo asumir la presidencia de la República y poder transformar positivamente el país. Yo sí siento que la gente tiene derecho a pedir, bueno, y si usted quiere mi voto, explíqueme para qué lo quiere, qué es lo que va a hacer con el poder que le vamos a dar. Don Salvador, como cartaginés que aspira a representarnos, ¿qué mensaje final le envía a los vecinos de La Unión? Sí, gracias. Primero, bueno, suscribir las palabras de don Álvaro, puedo dar fe de lo que dijo. Liberación Nacional se está transformando. Yo pertenezco a las nuevas generaciones
del Partido Liberación Nacional. He participado en los procesos políticos. Eh, Como se han cometido errores en gobiernos nacionales y locales de Liberación Nacional, lo cual hay que reconocerlo, es una realidad que no se puede obviar. También se han cometido aciertos y eso creo que es importante valorar en un partido, yo no llamaría tradicional, sino más bien en un partido histórico costarricense como es el Partido de Liberación Nacional. Entonces, les hablo de la transformación de Liberación Nacional porque don Álvaro Ramos lidera este movimiento que no solo nos incluye a los liberacionistas que formamos parte del partido desde tiempo atrás, sino que suma a a otras gentes, a otras personas, otros pensamientos, convirtiéndose en un movimiento ya que va más allá del Partido de Liberación Nacional y es un movimiento nacional. Entonces, bueno, para decirles que en caso de mi persona, a propósito de la pregunta anterior, yo soy primero de política cero contra la corrupción. Yo tengo más de 10 años de trabajar en la función pública y me pueden esculcar por donde sean que yo no tengo ningún cuestionamiento y nunca me he favorecido de los puestos que he ocupado como funcionario público. Y segundo, yo más bien agradezco estos espacios para poder compartir y es parte de la rendición de cuentas y la obligación que como persona que aspira a un puesto de elección popular debe dar. Entonces, más bien lo agradezco. Para finalizar, ya, perdón que me haya extendido un poco más. Don Álvaro ha demostrado, y creo que lo demuestra en esta entrevista, que es una persona altamente calificada para gobernar este país. Eh, yo, como parte de esas nuevas generaciones del partido, cuando él inició su proceso, creí y creo y seguiré creyendo en él como nuestro líder del partido que vino a generar un nuevo liberacionismo. Yo hablo de un nuevo liberacionismo. Creo que sí está pasando algo importante, interesante en Liberación Nacional y que nuestro próximo presidente, don Álvaro Ramos, es de verdad la única opción que existe actualmente real para ganarle al chavismo. Yo eso creo que es muy importante que la gente lo entienda. Y además tiene un equipo de gente honesta que le rodea y capacitada para alcanzar el objetivo que es llegar a la presidencia y en mi caso su servidor y el de toda la Unión y de Cartago a la Asamblea Legislativa. Perfecto, don Álvaro. Para finalizar, ¿qué mensaje final le envía a los vecinos de la Unión que hoy nos están escuchando? Muchísimas gracias, Mara. Pues mi mensaje final es, como decía Salvador, este es un movimiento nacional, una visión con la ilusión de construir una nueva Costa Rica desde una nueva liberación. Y bajo esa lógica, ¿qué significa una nueva liberación? No se trata meramente de cambiar caras o no, 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 es algo más profundo, es qué integración estamos haciendo de ese tejido social que se siente poco valorado, poco respetado y sobre todo en la actual administración y por eso hemos llamado al agro, por eso hemos llamado al turismo, por eso llamamos al personal de salud, por eso llamamos a los educadores, gente que se siente poco apreciada en este momento y nosotros les decimos, vamos a luchar por su dignidad, nosotros creemos en ustedes, creemos que se debe luchar por la dignidad de todos los costarricenses, de todos los cartagineses, por supuesto de todos los pilaricos, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, de esa convicción de haber construido un equipo que los va a representar, que va a estar a la par de ustedes, va a ser aliado de ustedes en resolver los problemas, en escucharlos, en dialogar con respeto y resolver los problemas. Ese es el equipo que tenemos, eso es lo que queremos hacer, esa es la Costa Rica que defendemos. Muchísimas gracias. Las gracias a don Salvador, a usted, don Álvaro, por la gentileza desde este medio que ya cumple un cuarto de siglo de presencia en el Cantón de la Unión.
Reitero, agradecemos profundamente el tiempo y las respuestas que nos han dado en este espacio. Les A deseamos el ustedes, mayor de los éxitos en esta muchas recta gracias. final de la campaña democrática. Muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias a todos ustedes y un saludo a su audiencia. Nos estaremos viendo pronto. A las órdenes siempre suyas. A las órdenes. Gracias. Chao. Chao. Y a nuestra audiencia de la Unión Decide, la democracia se construye con información. Sigan atentos a las propuestas y recuerden que un voto informado es un voto inteligente. Pueden seguir toda la información local en nuestra página web y redes sociales del periódico Crónicas de la Unión. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan un excelente día.